Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Antonio Hernández, mejor conocido como Toy Selecta, es un DJ, productor y músico mexicano. Su carrera inició como parte del grupo Control Machete y ha incluido la colaboración con grandes artistas. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Toy platican sobre su parte como referente de la avanzada regia, su camino de ingeniero industrial a músico y la pasión que vive por seguir aprendiendo y generando proyectos que revolucionen la escena musical. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy tengo aquí a un querido amigo, alguien que admiro bastante, alguien que su música ha sido parte de mi vida desde que tengo 14 años. Y bueno, bienvenido, Toy Antonio Hernández. Muchas gracias, al Designaholic. Muy pendiente que estuvieras aquí sentado y no sé, creo que ya te he invitado como 10 veces. Sí. Pero pues rockstar. ¿No? Todo el tiempo fuera. No, pero no rockstar, más bien que a lo mejor en las fechas en las que has concentrado, digamos, la grabación de sesiones, que también, pues tú también tienes una agenda ocupada, no sé, no hemos coincidido, pero bueno, siempre se llega el día. Creo que va a ser una entrevista, un podcast raro para mí, porque ya sé todas las respuestas de las cosas que te debo de preguntar o que le va a interesar a mi comunidad. Entonces vamos viendo cómo va fluyendo, ¿no? Interesante esa perspectiva. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y creo que parte importante de Designaholic es, pues sí, yo soy diseñador y hablamos de objetos y cosas de diseño, pero siempre es importante tener gente que, número uno, que es grandes creativos como tú lo eres, pero también que por más de que no estás en el mundo del diseño, te estás rozando constantemente, ¿no? O sea, desde una portada de disco hasta la tornamesa que usas, hasta... Claro, y desde el principio y del pensamiento de diseño también, ¿no? De la contemporaneidad del pensamiento de diseño, correcto. Y también surge tu carrera musical de un entorno creativo en los 90s en la UDEM. Sí, señor. ¿Cómo llegas? Tú creciste aquí en Monterrey, eres regio, de una colonia de judíos. De la Vista Hermosa. En la Vista Hermosa. Claro que sí. Digo que, güey, es bien complicado entrevistarte cuando ya me las sé todas, güey. Pero bueno, creces en Monterrey y ¿cómo llegas a la música inicialmente? Pues es muy, muy fácil y tiene que ver también con esa como conexión judía que tendría que ser la tienda de discos en el centro comercial. En 1983, inauguran en el centro comercial de Galerías Monterrey. Fue como el primer mall. Sí, fue como el primer mall, ¿no? Como se conocieron como en esa época. Y ahí había una tienda de discos y fue pues eso, ¿no? Como a lo mejor también temporadas antes en la Plaza Morelos que eso, pero sí es definitivamente la tienda de discos. ¿Tu casa era una casa musical? O sea, sí, había piano, claro, había un piano que todavía conservo. Y había discos y había tocadiscos y bocinas, sí. ¿Y tú tocabas piano? Una tía mía tocaba piano y desde muy pequeño también yo me incliné. Mi mamá también tocaba un poco. Mi tía Olivia en paz descanse era la que más se acercaba al piano. ¿La que te marcó para ver si ibas a ir a comer? Esa es la que me marcó para ver si iba a ir a comer, exactamente. Es inmortalizada en esa grabación. Que tú sabes que esa es mi canción favorita de Control. Sí, el Ileso, ¿no? Que es el outro, sí, de Ileso. Oye, y entonces vas a esta tienda de discos y ¿qué es lo que... ¿Cómo era esa dinámica de ir a...? Ahí lo que me parece claro es entender que si bien no es como el primer contacto con la música, porque hubiera contactos con la música, ahí es el primer contacto con un ecosistema de intercambio y comercialización, como de música, como entender la dinámica de una tienda de discos, o sea, como desde un asunto de incentivar, sí, como business, como de judíos en ese tiempo echaron back, después joyero, y posteriormente de Nisim y Beto Maya y sus padres. Y como con esa conexión de entender, o sea, qué loco que haya familias judías que quieran tener una tienda de música. También importante un poco también inmediatamente la subida de categoría, por así decirlo, al segundo piso a Saharis y conocer también ese ecosistema te digo, que es lo que me llama mucho la atención, como comercio, como dices, como intercambio cultural, cómo hacer que alguien se motivara para comprar determinado disco, determinado éxito,
El tema de curaduría, ¿no? O cómo imagínate como entender que los lunes, los martes, tal vez, los lunes, martes, miércoles son los días que iban los DJs de las discotecas y de los clubes de la ciudad, pues a surtir. Entonces tenías que, digamos que como curar un poco y en todo caso diseminar lo que estuviera llegando a la tienda, ¿no? Eso me parece. ¿Tú trabajando en esa tienda? Sí, claramente. ¿Cómo en qué años trabajaste en esa tienda? Entre 86, 87, 88. Secundaria, prepa. Sí, como entrando entre final de... No, yo creo que final de primaria, secundaria y Órale. secundaria. Sí. Soy de 1976 en la forma que muy amablemente Jimena nos decía llegar, que no pude contestar porque no soy tan Google, interconnected. Hablaba de eso, de que en semblanza decía, no, pues soy un personaje DJ que nació en mediados de los 70s, que crecí en los 80s, que a través de la tienda de discos, os estaba contando eso justamente, ¿no? Qué loco. Pero es eso. ¿Qué eran esos discos? O sea, ahorita hablabas de cómo curar, ¿no? Y yo pienso, o sea, me platicas ese rol y me acuerdo de ir al Blockbuster y que hubiera el güey clavado que te sugería, llegaba esto. Acaba de llegar esta, ¿no? Pues era igual, ¿no? Todavía no sé, hay personajes como claros de esa época, Neto, que trabajó mucho tiempo en Music and More, que había que curar, pues inmediatamente. Por ejemplo, una cosa que siempre me llama la atención es como explicarle a la raza, a mis hijas, no sé, a mis amigos, como esa época exactamente es una época donde todavía no estaban definidos los géneros, que si bien había 2 tornamesas y había un mixer y había discotecas y había clubs donde se bailaba, todavía no era esto es house, esto es techno, esto es hip hop, esto es electrónica, esto es, porque había mucho como música para que se tocara en el club. Entonces, no sé, como esa época en donde te puede llegar The Cure con Hot 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 en un maxi, en donde viene una versión extendida de Hot 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 donde venían unos breaks o unos fragmentos alargados espectaculares de batería, porque en ese tiempo pues pensemos que es cuando estos DJs de las grandes discotecas lo que utilizaban era para tener esos hits, pues se hacían las versiones de 12 pulgadas, que qué significa cuando dice un extended, pues es que sea más largo para que los Larry Levans, los gentes así del Paradise Garage, todas estas figuras pudieran mezclar géneros, güey. O sea, y es un poco también lo que pasa. Por alguna razón ayer fuimos a una degustación de un restaurante peruano que se llama Pachá, y pensábamos en Pachá en Ibiza, y dice, desde 1973. Y entonces salió a relucir esa plática de, imagínate que pinchaban en Ibiza, del 7-7 al 8-4. Pues pinchaban, sí, obviamente música disco, ítalo, pero también mucho rock, y también pinchaban los Stones, y también pinchaban Queen, un extended de no sé qué, y un extended de The Clash, güey, de Magnificent Seven, que lo hizo, resulta que lo editaba en ese tiempo un DJ como Larry Levan, le mandaban a ver, aquí está el multitrack, a ver, haz un extended, y eso era un remix. O sea, el primer concepto de remezclar era para que hubiera pedazos de canciones que tuvieran más pedazos instrumentales para alargar, que estuviera la gente gozando en la discoteca, pisteando, y para que se pudieran mezclar, ¿no? Entonces, como que antes de los géneros, eso está bien loco. Ahí aprendí a esa dinámica. ¿Algún disco de esa época que te haya marcado? Que es, güey, no mames, cuando llegó este discazo y no lo dejábamos de poner. Yo creo que podría ser ese maxi, o sea, un disco así, sin pensar en otras cosas que he contado, qué sé yo. Ese maxi de Hot 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 de The Cure pudiera ser determinante, como en ese momento de entender de ya sé pinchar, ya sé mezclar, puedo poner, no sé, Erasure, y puedo poner The Cure, y puedo poner Madonna, y puedo poner esto, y todo tiene como sentido. Entonces, ese maxi es una buena referencia para ese momento. Acabo de ver The Cure hace 2 semanas. Ok, wow. Qué espectáculo. O sea, ¿cómo es posible que 40 años pasen y que esté o sea, tú lo ves y dices que este güey está en su prime todavía? Sí, interesante. Digo, güey, son grandes baluartes. No sé, un shout out para mi hija Luna, que es bien así, bien post-punka, ¿no? y va descubriendo esas cosas, y justo de que, no sé, The Cure, clavados ahora que con la serie de Fito, y como con Spinetta el otro día me mandó un mensaje de que, a ver, papá, necesito que me digas tu canción favorita de Art Out, porque eso puede redefinir nuestra relación padre-hija. Y yo, güey, no, cálmate, ya le dije cuál era mi favorita.
¿Cuál es? La segunda, Contrabando, ¿cómo se llama? Esa canción de... Siempre se me pasa el nombre de Spinetta de ese disco de Artaud, que es el disco verde de Luis Alberto, que lo... de Pescado Rabioso, güey, que es muy bonita la forma, Cementerio Club, que es muy bonita la forma en la que lo incluyen en el trama de la serie de Fito Páez. Yo estaba viendo eso y cuando pasó eso grité, y también cuando sale Dante, Spinetta como de niño ahí, también de que yo, no mames, Dante, wow. Todavía no le doy a esa, la tengo súper pendiente. Está linda. No, y aparte, es un poco... Fito Páez es un gran personaje, creo que... Y es esa misma época de la que estamos hablando, o sea, son esos 84, 85, 86, 87, 88, como determinantes, como bien un poco plásticos, o sea, como la neuroplastia, digamos, de nuestro cerebro como seres humanos está al palísimo, no sé. Y entonces estás en esta, trabajando en secundaria, haciendo este tema de los discos, de las tiendas de discos. ¿Cuál es tu siguiente paso en este mundo musical? Salir a la calle a tocar en bailes o a tocar en 15 años o a recibir una llamada de Blue Star que acabo de poner. El otro día pusieron los Team Blue Star una foto de un rack. Muy claramente está el rack, las dos caseteras con la mixer que usábamos, y fue como trasladar un poquito eso que habías aprendido en la tienda, pues a un 15 años, no sé, a una quinceañera. Y siempre tornas, o sea... No, en ese momento fíjate que hay un gap ahí, que hay caseteras. O sea, en Blue Star había que tocar en caseteras. Después vino, por ahí del 90, vino una reconfiguración ya hacia los 90 de entrar volver a tornas, pero sí hay un momento ahí el momento de Team Blue Star y de las cintas son con cassettes. También unos players, Technics que se utilizaban en ese momento. ¿Y instrumentos? En los instrumentos vine a aprender un poco, para mí, yo vine a aprender instrumentos cuando entré a la secundaria en el CUM con Pancho Lelo, que de hecho nos juntábamos por aquí, por Fátima, porque aquí vivía Javier Lozano, tenían un grupo donde Pato Chapa también tocaba la batería con ellos. Con este asunto de tener una clase como no de rondalla, porque no se llamaba rondalla, pero una clase de guitarra, y que tuvieras un compañero que te hiciste bien amigo de él, que venía aquí del Franco, de aquí de Valle, al CUM, y me enseñó a tocar acordillos y empecé o sea, no sé, me acaba de pasar también algo muy loco con esa conexión, que la semana pasada Luna tiene un año viviendo en la Ciudad de México y nos dimos cuenta que su vecino así del siguiente al lado del departamento al lado, literal, su vecino de arriba es Mancandi, pero el de al lado de la izquierda es el armoniquista del Tri. Okay. El Rafael Salgado, güey. Y ahí, digo, lo loco de todo esto es que para mí, o sea, digamos, después de las tornamesas y el baile y pinchar y empezar a tocar guitarra, la secundaria en lo que me hago bueno es en la armónica. Okay. ¿No? Y se me hizo muy cagado que Luna Eso no me lo sabía. Termine, güey, de vecina del armoniquista del Tri, ¿no? Y entras a la universidad. Entramos a la UDEM, primero al Humberto Lobo, después al Humberto. Y pues el Humberto estaba chido. Ya no dejaban salir, porque creo que hay unas generaciones antes en donde era como en el TEC de que te podía salir, pero ahí vuelven como a encerrarlo. Y pues es una época que estuve en el Humberto 91, 93, en esa generación. Y ahí empezaron a pasar cosas de, pues obviamente, venir acá a Difusión Cultural, acá a Vasconcelos. Y ahí a lo mejor es lo loco esto, pudiéramos decir, oye, esta calle ha sido la calle de lo que hemos transitado los últimos 30 años, ¿no? De cuando llego, de que me cruzo en la pecera, que pasaba ahí por San Jerónimo, venir hasta acá, bajarse aquí en Fátima para cotorrear con estos manes, y luego empezar a ir a Difusión Cultural, o sea, Vasconcelos, esta ruta en la que estás ahora, güey, en la que todos los días, todos los que estamos aquí transitamos, siempre ha sido clave, ¿no? O sea, en mi andar, el camión, ir a la UDEM, por ejemplo, ya de acá, ir hasta la UDEM en el que era el 130, antes de ser el 130, no me acuerdo cómo se llamaba, era un café como color caqui. Y acuérdate que yo llegué a Monterrey en el 2003, entonces a lo mejor eso ya no te todo contó, antes del 2003 para mí. Bueno, pues íbamos, o sea, había una difusión cultural, güey, que estaba aquí en Vasconcelos, enfrente de la Cabe, donde hay ahí una ferretería, donde hay como unas salitas, ahí era Difusión Cultural de la UDEM. Un edificio muy bohemio, ahí pasaron muchas cosas, dirigía Difusión Cultural Roberto Villarreal, crítico de cine, y ahí pasaron como cosas chingonas, o sea, había comedias musicales, estaba
Gabriel Guerra Pinelo como encargado del departamento de música, Hernán Galindo, que ahora pues es un gran dramaturgo, güey, de lo más prestigiado que tenemos en el país, estaba ahí en esos encuadres ahí en difusión cultural, y ahí empezaron a pasar cosas desde la prepa para después ir a la carrera, ¿no? Allá en el campus. Y pues, güey, allá en esa época, cuando tú todavía no llegabas, pues eso era tierra de nadie, güey. O sea, todavía salía hombre pájaro allá detrás de... Nada de eso existía. Era una callecita. Alfonso Reyes, eso que hay un paso de nivel, ahora era una callecita literal así, donde iba el camión hasta ahí, hasta los Demis y regresaba, y de ahí para atrás. Sí, yo me acuerdo, o sea, cuando llegué justo... Cordillera, nada de eso existía para nada. Ese era el punto más lejano cuando yo llegué a Monterrey, sí. ¿no? Y justo llegabas como un punto donde se acababa como la calle pavimentada ancha y sí. era nada más un caminito hacia el UDEM, ¿no? Hasta ahí, exacto. Eso, y ahí te bajabas de ahí, sí. ¿Y tú entraste a estudiar? Entré a estudiar ingeniería industrial. Órale. Sí, entré a estudiar ingeniería industrial porque como que no quería ser como todos los demás que estaban estudiando comunicaciones. ¿No? Yo decía, no, pues es que según yo, quiero ser ingeniero de algo. ¿No? Que terminé luego, pues ya, o sea, como con un MBT de Collective. ¿No? Entonces, ese es un punto que tocaremos más adelante. Pero, y en la universidad, pues al final como había creo que en Monterrey siempre ha sido como muy interesante ese tema de la cercanía con la frontera, lo agringado, ¿no? O sea, tú ahorita hablabas de estar en la tienda de discos y pinchando The Cure con Duran Duran y Erasure y demás. Y Run DMC, ahí llegaban y esas que tal cosas, vez en la Ciudad de México no estaba tan presente como aquí, ¿no? Fíjate que en la Ciudad de México pasaban otras dinámicas como interesantes, porque en la Ciudad de México había mucho High Energy, en la Ciudad de México había Italo Disco, como eran dinámicas como más de baile, grupos de baile, o sea, existía todo esto lo que viniera siendo el resultado del Patrick Miller, como todas estas culturas, había mucho breakdance. Viste que en los 2000, por ejemplo, que hubo mucho graffiti. Lo previo que hay en la Ciudad de México como cultura hip hop es el breakdance. O sea, fue muy, muy, muy fuerte. Como aquí, no sé, 10 años después que hubo aquí como cultura de freestyle con Poncho de Nigris y todo este pedo multimedios, en la Ciudad de México existió eso en los 80s con el baile, güey, con el breakdance, con esta onda de que también yo lo conecto personalmente. Mi conexión sería verlo que en la Ciudad de México siempre hubo mambo, que en la Ciudad de México siempre hubo como baile tropical, como salones de baile, como estos grandes recintos y grandes templos. Como mañana me toca, güey, volver a la Ciudad de México a pinchar después de mucho tiempo. Sí, que también es otra de las cosas que quiero, que te vi ahí en un o sea, póster. Eres parte de mi preparación el sparring para llegar mañana enfocado. Y en esta dinámica, bueno, la universidad, bandas, también como una dinámica interesante, como te decía, cerca de la frontera y demás, se conjugan muchas cosas para que pase lo que pasó en Monterrey. Sí, señor. En mediados de los 90s, ¿no? Que siempre es como lo lees, lo escuchas, ¿no? Digo, yo estaba en otra ciudad y era la música que yo escuchaba, MTV, latino, todo ese rollo, pero tú estabas en el epicentro, tú estuviste como en el génesis de eso, ¿no? ¿Cómo fue que se dio? Yo sé que también es un tema que tal vez se romantizó de más. No, sí, definitivamente se romantiza como se protocoliza, güey. Hay gente que tiene registrado el nombre de Avanzada Regia como identidad para que nadie lo pueda utilizar comercialmente, digamos. Pasan muchas cosas, o sea, es una ciudad como latente, es una ciudad que se va como construyendo también de un desarrollo, por una parte al principio muy bien planeado con los grandes potentados, con la gran industria entre el 30 y el 50, y lo que pasa entre el 50 y el 70, y de repente con inmigraciones, las necesidades de la ciudad como creciendo, ¿no? Centros, estudios, universidades importantes, como la última, digamos, del triunvirato de Universidad Autónoma, TEC de Monterrey, la Universidad de Monterrey, Roberto Garzazada, con toda esa como última fuerza de la Universidad Humanista, la ciudad ahí latiendo, gente como recontextualizándose a la ciudad a través de digamos que una especie de punk, actitud punk al mismo tiempo que el punk, pero aquí en Monterrey endémica de decir, no soy campirano de sombrero de música de Los Alegres de Terán, sino que y tampoco soy
como de música disco en inglés, de las mitras y de todo el poniente de la ciudad. Entonces empiezo como a través de la música colombiana y de, digamos, de esas dinámicas de que llegara música que no es, que tiene un determinado lamento, una determinada magia sónica, se reconfigura o se genera todo este asunto que pueda, desde finales de los 70s y principios de los 80s, convertirse en lo que conocemos como Colombia Regia, que es este asunto. ¿Por qué llegan esas cosas? O sea, eso es lo que yo creo que pasa en esos 70s donde nacimos, 80s donde crecimos, y que para los 90s, güey, estando cerca de la frontera, como con dinámicas de comercio, aperturas, cambios políticos, sociales. A ver, Jorge, digo, qué loco, pero viendo el trabajo de Diego Osorno en la serie de estos días, en la serie de Paco, o sea, mi reflexión es de que, Gran wow, serie, ¿eh? O sea, ¿qué onda con este México, güey? O sea, ¿qué onda con este México? Y qué es exactamente cuando nosotros estábamos de rockstars cantando, o sea, al palo, sí señor, en ese mismo, o sea, como que y volteas a verlo y lo ves en esa perspectiva y dices, wow, o sea, ¿qué onda con ese México? Imagínate eso a los de los 70s, una serie también, digo, la recomiendo a los que les guste esa como antropología social, un extraño enemigo, que son como teorías, son como exposiciones, nunca te dicen. Me gusta eso, de ese pedo del true crime latinoamericano, de la historia, de contar las historias latinoamericanas. De que pero Monterrey siempre con un detachment de ese centro político caótico. Te menciono esos dos casos, güey, porque a final de cuentas esos dos casos, digamos, marcados hoy en una serie romantizada, exteriorizada de determinada forma, que sé yo, ambas dos, como el caso de Un extraño enemigo es Jiménez Cacho, y es el planteamiento de Fernando Gutiérrez Barrios como parte de todo este sistema entre Echeverría y entre Luis Díaz Ordaz y Echeverría, camino hacia el siguiente López Portillo, y siempre un man ahí metido como un policía, güey, o sea, como un policía político ahí siempre metido en todo, y simple y sencillamente están contando planteamientos de que what if, si esto pasó así, o what if, y ahí salen los de Monterrey, güey, salen, pues podrían ser los Garzazada, podrían ser algunos, qué sé yo, como en este choque constante, como de reto económico, de necesidad compartida, de ser parte de simbiosis, ¿sabes? Como de un sistema. Creo yo que es lo que nos toca vivir en 80s, 90s a nosotros, del resultado de eso. Decir, oye, aquí hay industria, aquí se hacen cosas, aquí hay esto, aquí se genera entretenimiento, aquí se genera dinámica de comunicación, la dinámica de comunicación va ligada a las artes, a la música, entretener, qué sé yo, pasan esquemas, la televisión. Un libro que estoy leyendo muy cagado, güey, libro de Rommel. Tú no vas a saber quién es Rommel. Rommel era como un güey que tocaba la batería, un personaje muy querido, tocó en muchos grupos, güey, su libro de memoria exquisita del señor, era un personaje que terminó en la televisión en un grupo de música infantil, con un personaje que se llamaba Juan Pestañas, y a estos güeyes se les ocurrió ponerse unas botargas, güey, y era un perro rosa que salía tocando la batería como en un grupo de un formato de rock en la televisión local, como imagínate, pedo, aquí en Monterrey. Okay. Entonces hace un libro y lo que todo el mundo conoce, digamos, o mi generación conociera de Rommel, no conocen la primera parte de todo el libro porque el man era un músico, güey. O sea, y cuenta todo, y cuenta los antros y los lugares. O sea, pensemos que también en esta ciudad de Monterrey fue una ciudad muy interesante, güey, en los 70s, por ejemplo, o en la primera parte de los 80s, aunque parezca que, güey, sí hubo mucho intercambio nocturno, mucho intercambio bohemio, güey, mucho intercambio. Saludos, Oscar Estrada, el otro día en esas pláticas se ponen también alteradísimas. No, es que entre tú y Oscar, güey, nos quedamos aquí 3 días y grabamos una serie de pues podcast nada más. Señores productores, estamos abiertos, recibiendo ofertas. Aquí está mi manager, presente, ¿no? ¿Quién? O sea, hay toda una historia interesantísima que es quién le dice a quién, por qué se hace en esta dupla los grandes hermanos. O sea, hay uno que evidentemente crea un lado y el otro el lado humanista, en el caso de Roberto Garzazada. ¿Y por qué viene todo? ¿Y por qué Ilsa tiene los lobos que tiene? ¿Y por qué todo? ¡Wow! Esa historia es
Y estamos, ya sabes que aquí hay Heavy. un plan de un documental. Sí, claro. Que claro. estamos. Pero a ver en si el te da, a tintero. ver si tienes agallas para contar la verdadera historia. No, porque es pesado, o sea. Sí, de nuevo, hay muchas como las historias. cosas que detonan. Eso Sí. es lo que estoy hablando, que cosas que pasamos por alto que suponemos que por algo pasaron, pero cuando vas al detalle, ahí se ponen como, wow, órale, güey. O sea, que una persona se cruzara con otra. Tan eso cambia el curso de las cosas. ¿Y qué detonó tu carrera musical? ¿Con quién te cruzaste en la universidad? Pues con Pato y con Fermín, a lo mejor, digo, siendo tendría que ser eso, ¿no? Pero eso no fue tu primera banda. No, pues la última de Lucas, antes de eso, con Gabriel Guerra, con él me crucé en la universidad, con Alfredo Zapata, güey. Personajes que también en lo económico o en el emprendimiento generalizado de lo que puede ser industria creativa naranja 30 años después, güey, pues es determinante. Si no me cruzo con Gabriel, no me cruzo con Alfredo Zapata, no me cruzo con Renato y no sucede Serpro y luego no hubiera sonidos para festivales. O sea, sí hubiera, pero o sea, como que sí, Serpro es para los que nos escuchen, que yo sé la plática se está haciendo como muy regia de nicho. Es una empresa tal vez la empresa más importante de sonorización, güey, para eventos masivos del país, ¿no? Que en paz descanse Renato. Y fue parte de ese. Él es el fundador y el sí, claro, fue el fundador y el ¿Y cómo empieza esta primera banda? O sea, ¿cómo el que está pinchando y está tocando entra a una banda? Después de eso, la secundaria y con la armónica y con el tri, con los Doors y con una cosa llevando a la otra, como buscarte un espacio, a lo mejor sí fue como el determinante de decir, wow, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me busco un espacio? Me hago bueno en algo que nadie sepa, y entonces también recordar un poco eso, que también pinchar, pues muy poca gente, o sea, no sé, ahorita todo el mundo pincha porque pues por la tecnología, qué sé yo, es más fácil, pero pues pinchar en esa época con cassettes o con vinilos o con lo que fuera, pues no estaba tan fácil. ¿Y cuál era el género? O sea, ¿cómo describirías a la última? La última de Lucas era una banda de rock, esa fue la primera banda, digo, para como puntualizar muy bien, con Chiva, con Juan Carlos Lleverino, con Gabriel Guerra y con Jorge Tamés. Y era una como especie de Faith No More, como Mr. Bungle, muy reverente. No era hardcoreera porque no hacíamos hardcore, no era punk, pero tenía como este asunto como preguntón, o sea, como irreverente de no saber qué hacer o saber que no sabiendo qué hacer era como podíamos llegar a hacer algo, ¿no? ¿Y cómo es el de estar en eso a lo ahí que hay a lo que hay después... unas grabaciones. Hay unas grabaciones que también ahí como en esa época empieza también como como entrega o como en esta conexión, güey, con lo que hago hoy, con lo que tal vez ha sido o es el propósito o el, no sé, como la labor como en mi vida que más me apasiona y que más me satisface, que podría ser un discográfico, ¿no? O sea, como a través de la curación o a través del entendimiento de las dinámicas, poder estar como haciendo que sucedan cosas en este caso grabaciones. Ahí empieza en 1992 con Gabriel, que con Memo Maradiaga, también otro personaje también importante de toda esta historia de diseño en Monterrey. Entender que sí había la posibilidad de hacer un sello, que sí había la posibilidad de generar canales de comunicación, o sea, como establecer nexos con comunidades o con fanzines o con gente que estuviera haciendo las cosas en otra ciudad. Empezamos a viajar, o sea, empezamos a grabar, empezamos a viajar, empezamos a distribuir cosas. Y mientras que seguías en la universidad. Sí, yo creo que en ese estabas paso tú con tus clases de ingeniería sí, digo, la verdad nunca pasé cálculo 3, o sea, de verdad yo creo que cálculo 3 ya fue cuando me rendí, pero por ejemplo ahí también hay una cosa, digo, de esas cosas que te gustan saber y que a lo mejor es también muy conectado con mi presente, que es que me meto a una clase de arquitectos. Okay. Me meto a una clase de arquitectos que daba el arquitecto Eduardo Lozano, que era una clase que se llamaba acústica arquitectónica. Okay. ¿No? Y ahí entender, porque se sabía que ese profe tenía digamos que sabía el método de controlar la reverberación de los recintos, okay, a través del manejo de materiales. O sea, tú clavadísimo dijiste esa clase, güey. Lo que pasa es que también hay una figura importante que también tiene que ver con todo esto y con tu entorno de tu comunidad, es que
yo como que me hice como una rémora, güey. A pesar de estar estudiando ingeniería industrial y estar en difusión cultural, también me adopta Pepe Narro, que en ese momento era el jefe de Joaquín Garza Fox, que eran el jefe de la división de arquitectura y diseño. Y eso es 1993-94 y nos dejaba entrar a su computadora porque él era aficionado a la música y montamos un par de espectáculos. Tiene unas hijas fabulosas, Priscila y Loida Narro. Aprendimos mucho como con ellos, güey, también en esto. Y era el jefe de la división de arquitectura y diseño, que englobaba arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico, que eran 3 áreas muy importantes en la Universidad de Monterrey en esa primera parte de los 90, ¿no? Entonces estuvo Narro ahí descubre el internet, güey. Su computadora fue como el gateway para el internet. Y entonces, güey, pues ahí empiezas a ver qué onda con toda esta gente que entiende como el asunto y desde ahí como conectar con ¿qué sería? Digo, años después entender de que, ok, este es el concepto de la gente que rola aquí en este tipo de carreras son los Renaissance Mans, ¿no? Y en eso con un poquito de pensamiento ingenieril, que si bien no es como el del TEC, entonces ya no pasé de cálculo 3 y ya empecé como a hacer como optativas. Me acuerdo que también me metí a una clase de administración pública que me gustaba, como la antropología social. Y entonces eso ya es 1995. Me puse encontré trabajo en Sound Station, un estudio en Estados Unidos. Digo, en Estados Unidos, no es cierto. Te voy a decir por qué estaba pensando en Estados Unidos. Por el TEC. Pero lo que estaba pensando estos días es que esos demos de control, güey, los hicimos en un estudio y durante 8 meses afuera del estudio estuvo una consola Solid State Logic como la que usa Dr. Dre y la típica de LA, que aquí hay una con el estudio de Kiko Lobo. Estuvo parada ahí afuera de donde hicimos los demos. Te das cuenta que como un imán, como dándonos otro objeto de la ingeniería y el diseño, estuvo ahí como dándole fuerza. Hay todo un culto a las consolas, ¿no? Hay todo un culto a las consolas. Todo el documental de Sound City de Dave Grohl. Caí, güey. Ahorita más adelante te podría contar por qué lo digo así, que caí en las garras del culto a las consolas viejas. Ok. Sí. ¿Y qué pasa con la banda? ¿Qué pasa con la última que te lleva a empezar a controlar? Hicimos un disco que por azares del destino, que se lleva como que sea un label y que Fonovisa, Musivisa, no sé, como un enjuague de una pérdida de tiempo ahí, de un periodo de, no sé, año y medio, 94, 95, y no tenemos oportunidad de sacarlo. Al final de cuentas sale, como que se debilita mucho como esa dinámica. Yo ya había empezado a trabajar en el estudio, tenía como esa intención más clara junto con Gabriel de cómo empezar a grabar. Grabamos a Pasto, el grupo de Pato Machete y de Gilberto Cerezo. Les grabamos un cassette. Está muy efervescente, digamos, la escena local, la escena independiente. Empezamos a hacer grabaciones de varios grupos. Me empieza a gustar como ese asunto. Entro a trabajar a Sound Station y no sé, era la época del rap y dijimos, oye, vamos a hacer un proyecto y esa ya historia ya se la saben, cada quien la cuenta de su forma. Omite las cosas que no le convienen, las otras habla las que le... No, es cierto. Un saludo, un cariño para los dos. Pero es una explosión. Es una explosión, pero hay una iteración constante durante 24 meses. Sí, porque de nuevo, todos conocemos... Estábamos en un taller, estábamos en un estudio tallereando, creando MVPs, hasta que llegamos, güey, a algo que dijimos, lo testeamos, güey. Es un proceso de emprendimiento con pensamiento de diseño integrado, güey, sin saberlo. ¿Y esos demos? Esos demos ahí están. Puedes pasar al archivo Toy Selecta cuando... Me interesa. No, pues mira, interesante esa parte porque personalmente soy una persona que tengo ese aferramiento a colectar, casi, ¿cómo se dice? Keeper, ¿cómo les dicen esta? Hoarder, casi, pero ya está. No, pero no eres hoarder porque lo tienes todo clasificado. Ya está ordenado y clasificado finalmente después de muchos años, yo lo sé. Después de la pandemia, pero ya un saludo a Carlos, mi archivista. Impresionante tu archivo. Sí. Siempre es como ir a un candy store para mí, visitar tu estudio, archivo en Tampiquito y cada vez más, como dices, cada vez más en orden. Eso es un ejercicio pandémico, pospandémico que me encantó. Resultado del empujoncito que me tenían que dar Oscar y Jorge Valleza. ¿Cuántos discos tienes en ese archivo?
Sí, pues sí, muchos. Sí. Muy bien. Tienen cámaras y tienen que alarme, tienen todo. No, me encanta porque 5,600 vinilos. O sea, me encanta porque yo no sé si ya te he platicado que yo enseño mi clase de mobiliario, la estructura de mi clase de mobiliario tiene una estructura similar como alguien empieza a tocar, ¿no? Mi primer ejercicio es hacer un cover, ¿no? Que todo el mundo empieza tocando las rolas de alguien más, ¿no? Entonces hacen una maqueta escala 1:6 de un clásico del diseño, porque si vas a tocar un cover y estás aprendiendo a tocar música y es un cover, pues tocas por lo general una rola de los Beatles o una rola clasicona, ¿no? O sea, una gran pieza. Y así es como empiezas, ¿no? El segundo ejercicio es hacer un remix. Ok. O sea, que es... y el segundo ejercicio es hacer un remix con una silla clásica de Enzo Mari, que en sí es un proyecto medio punk, autoproyectazione. Y haz esa silla que ya tienes acceso a los planos de desarrollo, pero métele algo tuyo, ¿no? O sea, ya cámbiale el tempo, ya métele un arreglo, ¿no? Y el siguiente ejercicio es hacer un banquito. Entonces ya es una rolita tuya, pero es una rolita, o sea, mesurado, ¿no? No muy ambicioso, tú solo, ¿no? Y ya el último ejercicio es en equipo, hagan un mueble grande, hagan algo más álbum, complicado, ya es tu EP, por decirlo así. Y así es como yo enseño mobiliario y tiene como mucho que ver con esto que estamos platicando ahorita. ¿Qué me dices tú de eso que te digo que hoy sabiendo, aprendiendo contigo y aprendiendo como constante, que te digo, oye, güey, después de pensarlo, lo que hicimos en esas épocas tiene mucho de estas metodologías que se consolidaron, digamos, años después, de cómo, porque en realidad era una vuelta, o sea, salir cada noche con una maqueta, irle a escuchar, írsela a poner a alguien y testear, regresar, iterar completamente así. O sea, esos discos de esa época, ese disco de Control para mí es exactamente lo que vine a aprender de cómo es. Y probablemente es como ahora seguimos trabajando las cosas. O sea, hay que seguir en constante como revisión y salir y postear. Y postear o testear o pinchar, hacerlo y volver y tener esa posibilidad de ir a ajustar más que nunca, güey. Tan posible que es. Y no quiero que nos quedemos mucho con Control, porque como tú dices, es una historia que ya muchos se saben y hay muchas maneras de contarla y demás. Pero sí quiero, como de nuevo, ¿no? Situarnos 90s, escena creativa, ¿no? O sea, alguien les hizo el arte, alguien les hizo los videos. Para mí, o sea, como todo esto, toda esta cultura visual que se viene acompañada de MTV, de los videoclips, como donde ya no es el video que soportan y promocionan una rola, pero también ya es en sí un art form. Sí, una propuesta como completa, ¿no? Vivimos de esa época, creo que crecimos en esa época en la que esos conjuntos eran importantes. En la misma universidad se da como toda esta relación de personal, específicamente con Mario Videgaray y con su Arte Tobogán. Con Arte Tobogán, un estudio que hoy por hoy sigue haciendo como diseño para musical en ese momento. Y cuando termina de consolidarse Mario y Arte Tobogán como estudio, como el primer estudio, así lo pensaba, como dedicado. El logo de Óvalo de Control es de él. El logo de Óvalo de Control es de él, el logo del estudio es de él. Las portadas. Sí. Las portadas, las 3 portadas son de ese estudio. Mario y Pato siguen teniendo una relación como muy cercana. Sí. Me encantaría conocer a Mario. Con Mario, claro. Después te mando. Yo no tengo una relación como muy cercana. Tengo una relación con todos los demás diseñadores, excepto con el que empezó en esa parte. Muy interesante. Pero sí estamos de acuerdo de cómo era para mí es como clave, porque una cosa lleva a la otra. O sea, después de, incluso previo a Control, o sea, acuérdate que yo salgo del crew de Mauricio Lanís y Federico Alvarado. O sea, yo salgo de Team Blue Star. O sea, soy un primer, o sea, de las generaciones. Tal vez soy el DJ de Team Blue Star más exitoso en la industria de la música que haya salido de ese corillo. Ellos son grandes como diseñadores. Me tocó ver cómo, junto con Carlos de la Peña, a dónde llevaron, hemos hablado de esa historia, a dónde llevaron a 5 de Mayo, cómo Oscar también empieza a enseñar generaciones, y cómo están los faces, y cómo empieza Sebastián, y cómo, güey, esa historia siempre ha sido así. Hoy por hoy que hoy ya más que antes se mezclan arquitectos, industriales,
generadores de producto digital, diseñadores de productos digitales, como emprendedores. Esa parte es muy chida de estos 30 años después. Y yo creo que en Monterrey siempre ha habido eso, ¿no? O sea, en los 90s era las portadas, los videos y los músicos, y a principios de los 2000s lo que a mí me tocó con mis amigos era el festival, el toquín. O sea, te invitaron a un toquín en Barrio Antiguo, en un terreno baldío, pero claro, con un super diseño. La invitación que hizo Face y quién es Face y, o sea, no, y empiezan todas las dinámicas de Normal que estuvieron aquí en este recinto también. Sí, es importante, muy interesante como las distintas épocas, digo, y eso está interesante para no romantizar solo en esa época. Porque esa época de los 2000, por ejemplo, después de la nuestra, es espectacular. También, o sea, es tan espectacular que crea y desarrolla impacto global en diseño, por ejemplo. O lo que viene pasando después con festivales o con comida, güey, con gastronomía, ¿sabes? Con estos grandes chefs, o sea, si hoy Monterrey es lo que es como propuesta gastronómica, en los 90 no lo era, viejo. ¿Sabes? O sea, como que a lo mejor primero tuvo que ser la música, ¿no? Para que luego fuera el diseño, para que luego fuera la gastronomía, para que ahora sea, no sé, ¿qué te gusta? La cinematografía, el arte, güey. Los morros nuevos están al palo digitalmente. O sea, digo, las generaciones están como muy interesantes. Pero es bien importante para que surja una escena o resurja una escena, también como conocer qué ha habido antes, qué ha pasado antes, ¿no? Y creo que por eso yo estoy muy emocionado de que en estos últimos años se ha como revalorizado de alguna manera lo que pasó en los 90s en muchas disciplinas. Por ejemplo, Mario García Torres, esa gran exposición en el Museo Marco. Claro. Y aparte Mario tocando temas también de ese momento en Monterrey, ¿no? Güey, el anuncio del Cocoloco espectacular. O sea, todo lo que representaba. Eso llega al cora de todos los que llegamos a ir al Cocoloco, ¿no? Digo, yo, la verdad, yo siempre digo, fui 2-3 veces porque cerró cuando yo iba llegando a Monterrey, güey. Pero sé que sé la importancia del lugar. Yo tengo un lindo recuerdo de ese anuncio del original, de ese techo, o sea, de ese lugar en Padre Mier, con Ricky Flores en paz descanse y con Gustavo Cerati en paz descanse, ahí al lado de ese Cocoloco letrero así. Sí, son muchos años, creo yo, que yo, por ejemplo, en toda esta vorágine, güey, de información machetesca que pulula en las redes, digamos, estas últimas semanas de mis compañeros como muy activos, cada quien con sus cosas personales. Mucha gente te llama, te dice, ¿qué onda? Se pone como interesante y pongo un tuit en donde digo, oye, pues mi desafío más grande, Jorge, digo, es el presente. O sea, me encanta conocer del pasado, soy un fanático de las historias, güey, me leo los libros, como te dije ahorita. Eres un historiador de la música. Pero eso es lo que me permite, o sea, es una de mis técnicas o herramientas para realmente desafiar el presente. O sea, como qué pasó, cómo lo hicieron, como este tipo de como jurisprudencias culturales, ¿no? O sea, qué hizo, ahorita le contaba a Luis como un dato de Richard Russell, de la disquera, la que consideraría la mejor disquera actualmente o en estos últimos años, Excel Recordings y su grupo de disqueras hermanas. Dicen que el día que entra Adele ahí a visitarlo, no la dejó ya salir de la oficina, güey. O sea, ya hay que consolidar, ¿no? Porque en lo que te sales, ¿no? O sea, tal vez llegue el de enfrente y no, pues ¿para qué? ¿No? O sea, vamos a quedarnos aquí. Un poco esas cosas, güey. En los datos históricos, el libro que te comenté de Rommel, estaba leyendo el fin de semana Bogiel, Kapuscinski, del Shah de Irán, como que, güey, ¿qué onda con la capacidad del mundo de cambiar tanto como ha cambiado en los últimos 50 años? O sea, porque creemos que no, pero por ejemplo, en ese espejo paralelo hacia ver esos años de esa historia de la avanzada regia y de Paco Stanley, güey, es otro México. O sea, vivimos en otro país. Y totalmente. O sea, no, y está padre como de nuevo. Un contraste. ¿No? Creo que al final ese momento pues, también puso a Monterrey en el mapa de mucha gente. Sí. O sea, yo veía esos videos. Yo conocí Monterrey a través de los videos de Plastilina, de Jumbo, manejando por las calles. Claro. Del restaurante, del restaurante, de todo. O sea, el túnel de Loma Larga, Sí Señor, ¿no? La estación de metro, que es la de Cuauhtémoc, sí, ¿no? Cuauhtémoc. En ese video también, ¿no? O sí. sea, como que al final como que pone Monterrey en el mapa y viene acompañado de esta
de esta ola de creatividad de aquí, ¿no? O sea, y como tú dices, cómo cambiaron en tan poco tiempo. O sea, si tú piensas en el primer video de Control Machete, ¿no? Que es como súper básico, caminando por la calle, aquí ¿no? en Vasconcelos y Galeana y en Vasconcelos y Galeana, Juárez. A tal vez el Bien, donde ya había una animación, donde ya era también como un momento de este tipo de animación muy... No, pues eso es obra de ¿quién está ahí? Joe Flummerfeld, ¿no? Y Mircha también metidos ahí en eso, en esos videos ahí, Mario y Jacobo con las fotos y estos robots, no, muy locos, güey, son épocas, o sea, muy locos de como que nos clavamos con recursos o con herramientas también. También Control le tocó mucho sufrir este asunto de reconocerse o no, o sea, bueno, sí somos raperos, no, bueno, ya no queremos ser tan raperos, no, bueno, sí, bueno, pero no, bueno, es que sí eras, bueno, es que no eras, bueno, pero es que tal y que Cypress Hill, pero también, no, como tú dices, sonidero. Oye, o sea, y por acá increíble también lo que pasó con el rap en México, espectacular, el mejor momento del rap es hoy, ¿sabes? O sea, el mejor momento del rap en México es hoy, México es un país de rapero, güey, ¿sabes? O sea... Sí, está cañón, pero de nuevo ese abanico, o sea, para mí, ya después de que te conocí, entendí, porque yo no entendía por qué Control Machete, que yo veía y asociaba con Tyson Cypress Hill en la superficie, pero después los veo tocando con Buenavista Social Club, ¿no? Y esa espectacular canción con Rubén. Y después lo que pasó con Celso Piña, que fue todo un fenómeno lo que pasó con Celso Piña, ¿no? Que de nuevo es hacer una música regional mainstream a través de como ese mashup. Claro, definitivamente. Otra vez pensamiento y diseño, ¿no? Converger, diverger. O sea, ¿qué metes al clúster y qué sacas del clúster, güey? O sea, qué loco. Definitivamente así han sido mis últimos 25 años. Termina Control Machete y tú continúas en el negocio de la música. Sí, unos años locos, porque el otro día también alguien me preguntaba, ¿cómo fueron ahorita con el proceso del archivo de haber terminado, digamos, el catálogo de la catalogización de vinilos? Entramos como con la de CDs y también están saliendo unas joyas de una época, o sea, es muy diferente la colección que puede haber de vinilos con CDs y la historia también que puede haber con CDs, porque entre el 99 y el 2010, digamos, esa década es década de CD y al mismo tiempo es en la década en la que deja de haber CD y empieza como todo a digitalizarse, pero pues muy interesante. Calidad, el formato es un formato espectacular, el CD, empiezan a pasar y empiezo como en esta dinámica, es que son años de producir discos, claro. También hay mucha información al respecto de eso. Pero es bien interesante este viaje, porque también creo que Control te pone una plataforma donde empiezas a brincar. No desaprovecharla, claro. O sea, y estás con Manu Chao y estás Te mandan llamar con Cerati en la grabación de Siempre Soy. De Siempre Soy, que son, güey. O sea, no, es el pináculo para mí de Cerati, es ese disco, ¿no? Es como una bola curva que nadie se esperaba. Y estás como en muchos de esos momentos, ¿no? Y en muchos de esos escenarios interesantes. Y comienzas también con el tema de tu disquera. Sí, hacer dirección artística, producción, como esa esquinita en donde, o sea, ese escritorio, a lo mejor ese manejo de proyecto que ocupa un proyecto, entender cada vez más cómo dentro de ese manejo de un proyecto hay toda una parte artística que tiene que ver con hacerlo pasar, pero también con proporcionar, güey, los elementos, propiciar que sucedan esos espacios en donde artistas o productores o músicos, compositores pueden converger para generar canciones y grabaciones, álbums y estas cosas. Y también como por otro lado, pues buscar como el desarrollo, la posibilidad, recurso, herramienta y formato de cómo hacerlo, ¿no? Pasé por varios lados, pasé por Universal 5 años. Es que también yo soy un tipo de relaciones largas en la vida. Siempre he tenido como no soy tan chapulín. Entonces como si hay periodos de 5 o 10 años como haciendo algo específicamente. O sea, hay un periodo largo trabajando con Universal. Hay un periodo largo trabajando como producer, hay un periodo largo trabajando de como llenar, hay un periodo largo de Sones del Mexet como primer frente de primer discográfica. Y de Toy, en esta nueva etapa de Toy Selecta. Hay un periodo largo de Toy Selecta pinchando, o sea, hay un periodo largo de Toy Selecta como con Red Bull, trabajando con Red Bull 5 años. Hay un periodo largo de Toy Selecta trabajando con Heineken, también 5 años, güey. Pues yo estoy bien orgulloso de esa estrategia en la que termina mi gestión, mi participación, sea diminuta o sea lo que sea en ese ecosistema de Heineken,
que tengan, pues, güey, 85% de los festivales del país previos a la pandemia reconfigura, quita, pone, desarrolla, pero, güey, qué bonitas historias, todas esas, ¿no? Entonces, periodos largos de tiempo trabajando ciertas cosas, pues permiten, güey, no sé, 15 años después, en el 2015, decir, bueno, basta de tanto, o sea, todo esto a concentrarlo en un lugar en donde pueda encontrar un clúster, pueda encontrar un momento para enfocarlo, y eso es a lo que ibas, ¿no? Un poquito de consolidarlo o encerrarlo, encontrar los asociados adecuados para hacer una incubadora, ¿no? Una incubadora en formato de discográfica, ¿sí? Que es lo que conocemos hoy como Worldwide. Sí, afirmativo. ¿No? Que dando nada más como un paso previo, digo, ahorita yo también te veo como un gran padrino de talentos jóvenes, ¿no? Siempre estás con la oreja parada de qué está escuchando la gente, qué está pasando, ¿no? Ahorita lo que está pasando con Ghetto Kids o qué está pasando con Bruces, pero también hubo un momento bien interesante de lo que pasó con Tribal, ¿no? Claro. O sea, que también fue esas cosas donde a mí ya me tocó estar aquí, a mí ya me tocó ser compa de los Normals, a mí ya me tocó que como entran estos chavos, ¿no? Y empieza esta onda de las botas y el documental de Vice, y de repente es un fenómeno global, ¿no? Lo que pasó. Son como culture vultures, ¿no? Que suceden en determinado tiempo, como momentos en los que está como la maquinaria, el motor ahí dando vueltas y van entrando como distintas cosas. Hace ratito me quedo con eso que dijiste, digo, me ha tocado afortunadamente y digo, yo lo agradezco como todos los días, participar en estar ahí. Digo, a mí no me gusta tampoco el reflector, ¿sabes? O sea, no soy un frontliner, no me gusta estar en muchas cosas, me gusta estar detrás, disfruto mucho mi persona, mi soledad un poco como eso, y eso también como me ha permitido a lo mejor a través de los años eso, como ir saltando. Eso que dices de Tribal es algo muy importante porque eso está conectado también con ese mashup también que dijiste de 10 años antes de con la cumbia sobre el rey con Celso Piña, ¿no? Y eso de Tribal está conectado con 10 años después lo que pueda suceder, no sé, en 2020 con el perreo y con todo esto, a dónde llegó el sonido del perreo mexicano. Cuando recuerdo esas cosas, pues eso me da como batería para volver a seguir. ¿Qué me pasa hoy? Me importa mucho lo que me pasa hoy. Hoy me pasa que estoy también como muy contento de que lo hablaba con varios de ellos esta semana. Hoy por hoy hay nuevos, o sea, vamos a decirlo así, digo, y me encanta decirlo así, hay nuevos capos, güey, en la música urbana mexicana. Y me encanta que dentro de esos capos pues están dos manes que estuvieron muy pegados a mí, o sea, en estos últimos tiempos, o sea, haciendo lo que tienen que hacer, aprendiendo de las cosas buenas y llevándolas al máximo, y aprendiendo también de mis errores, güey, y de mis desaciertos, pues para ser cuidadoso con eso, ¿no? Y eso, güey, me pone que a lo mejor ni se percibe ni se ve, pero claramente, güey, pues hoy llegamos a impactar estructuras que, oye, todo está tan interconectado, Jorge, digo, que se llegan a impactar estructuras internacionales, o sea, se prenden las alarmas, güey, en las herramientas de estas de análisis de datos y de, ¿no? Luego, oye, güey, ¿por qué? Y esto, lo que preguntabas hace rato, o sea, ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué? Antes de que empezara, hace rato que no veía, hace rato que no lo veíamos, sí, no hemos coincidido y tú hemos andado muy ocupados, ¿no? Pero siempre tenemos, digo, eres una enciclopedia de música. A mí me gustan mucho los temas de detrás, ¿no? Y por eso siempre tenemos pláticas muy buenas. Y justo tengo rato diciendo, güey, es que necesito sentarme con todo y echarnos una cheve o echarnos un café y que me platiques qué pedo con lo que está pasando con Peso Pluma, porque sé que hay. ¿Qué es eso? Son estas alarmas, son estas cosas que están pasando que no lo ves en la superficie y hay toda una maquinaria abajo que está provocando este fenómeno. La cultura mainstream, el mundo como las plataformas establecidas y los consumos y las comunicaciones como están dando, la viralidad y el asunto en cómo toda la gente tiene la oportunidad de manifestar su gusto, de sumarse, de tener
de este acercamiento o esta relación con la misma cultura, o sea, con lo que está sucediendo, con lo que la gente está hablando, con lo que la gente se está enganchando. Güey, cuando estudiábamos la maestría, acuérdate, o sea, se decía, o sea, era como el próximo Bad Bunny era mexicano. O sea, que igual, un disclosure, o sea, siempre hago la pregunta de cómo nos conocemos tú y yo. Sí. Obviamente te conocía desde 1997 cuando Sí, tocaste señor. en Biblos en Biblos, Tampico, en Tampico. una Semana Santa, creo. Ahí fue donde por primera vez te vi en persona. Y bueno, siempre con amigos, muchos amigos en común. La comunidad creativa aquí, como decía, siempre combina música, diseño y ¿cómo se demás. llamaba la más guapa, güey, de Tampico, que era novia de Hugo de Azul Violeta? Estuve enamorado siempre. ¿Cómo se llamaba esa? Híjoles. Maru, alguien que no me salía acuerdo, en la tele, pero güey, era como sí, VJ. sí sé. O sea, desde que Sí, o sea, sí sé de quién hablas porque sí sé de quién hablas porque de repente igual estaba en Tampico y de repente, ¿qué hace el de Azul Violeta aquí, güey? En el campestre, en el bar, güey. No, es que anda con esta morra que es hermana de... ok, creo que... Sí. Pero bueno, y de nuevo, nos conocemos porque fuiste mi alumno en la maestría de Collective Academy, ¿no? Sí. Y de nuevo, de que, a ver, tu grupo, aquí te va tu grupo y yo veo y digo... Antonio Hernández. Sí, ahí. O sea, ¿qué está haciendo Antonio Hernández en una maestría después de toda esta carrera musical, güey? Me quedé con las ganas, siempre me quedé con las ganas y había que aprender. O sea, hay que Cálculo aprender. La revancha de Cálculo 3, ¿o qué? Pues entender que a lo mejor no tenía que estudiar Cálculo 3, pero sí tenía que estudiar Design Thinking contigo, ¿sabes? Como pensamiento de diseño, como entender claramente. Digo, eso, digo, hay varias cosas. En realidad, los causantes, pues, podría ser toda esta gente que nos encanta. Lulo fue definitivamente un factor importante en que yo me decidiera. Que ya estuvo aquí en el podcast para que vean su capítulo. Sí, igual que Armando Curoda, igual que Santiago Zavala de 500 empresas. Yo también tenía muchas ganas como de entender como el ecosistema de startups y como el sistema de emprendimiento, tanto creativo como tecnológico. Con la idea de ser disruptivo con tu nuevo sello. Pues no, pues con la idea de ser disruptivo en la vida, ¿no? Con mi mente deconstruida y actualizada, no sé, como siempre me ha gustado leer, entender, hacer y aprender. Y de repente entendí que estaba esta propuesta que se me acomodaba de poca madre y que me encantó. O sea, como que siempre me quedé con las ganas de terminar esa ingeniería, güey, ¿no? Que tengo que súper admitir también, digo, siempre Alex y yo, digo, esta clase la doy con Alex. Sí. Siempre que fui tu mejor alumno. Siempre decimos, siempre decimos de que, güey, no esperaba que Toy fuera el alumno que estaba siempre a tiempo, siempre en todas las clases, no se perdió ninguna, leía todas las cosas, veía todos los videos, participaba, o sea, como alumno ejemplar. No, la verdad que a lo mejor también ya en esta... Pues madurez, madurez de edad, no sé si de espíritu, pero en este tiempo como que pues qué padre poderte dar un churro y meterte a la clase de la maestría. No sé, como a lo mejor si tienes 20 años no podía fumarme un blunt y meterme a clases, güey, ¿no? Entonces, como estas cosas también y lo digo así simplemente como el hecho de realmente estar ahí porque quiero estar ahí, porque quería entender procesos, güey. Y la verdad es que muchas aplicaciones, si has ido a la Worldwide, o sea, pues se aplican muchas cosas, güey, de la realidad, del análisis. Y digo, el equipo que hemos consolidado, pues y también está en constante aprendizaje. Acaban de meterse acaban de tomar el curso, están todavía tomando el curso con Gustavo, el de Trendo. Claramente están tomando un curso de creación, de desarrollo de diseño con inteligencia artificial. O sea, siempre muy importante el aprender siempre. Yo nunca. Y te entiendo, porque yo también fui muy mal alumno y luego ya cuando ya me tocó a mí hacer la maestría. En Parsons, por favor, están hablando con un maestro, o sea, ¿qué huele? Pues güey, fue eso, ¿no? También yo fui muy mal alumno. Yo te voy a mandar un día, muchacho, a que estudies en Parsons, Y no se lo está diciendo a su hija que la mandó a México a estudiar a centro. Sí, es otra. Y la Tania se fue a Berlín, esa ya la perdimos, yo creo, ya no se regresa. Pero para bien. Para bien, ¿no? O sea, sí. No, pues yo me acuerdo cuando estabas con Luna. No voy a regresar a Monterrey, ¿para qué me regreso? Yo me acuerdo de esas conversaciones con tu hija Luna de que me decías, güey, dile que se vaya lejos, que no se vaya a México, que se vaya... No, pues ahí están, digo, las dos conectando con su propósito. Es lo más importante, güey, que
conecta, o sea, suena muy romántico, güey, pero es la verdad. O sea, ¿dónde está el propósito? A ver, desmembrena y oscilar a través de, o sea, alrededor del propósito. Y todo ese tema de entrar a la maestría, o sea, yo lo veía, o sea, de nuevo, yo lo veía como llegabas a la siguiente clase y me decías, mira, es que ya hablé con la gente del sello y esto que vimos en la clase lo aplicamos de esta forma. Y creo que ese periodo de la maestría para ti también, pues no tanto una incubadora, pero sí fue como un boost a tu proyecto. Totalmente. Digo, porque cómo es el negocio, o sea, también de las pláticas, de las muchas pláticas que hemos tenido y que siempre me interesa mucho escuchar a ti es, pues esa evolución del negocio de la música y esa evolución de ahorita lo mencionabas, ¿no? Cómo tener el pulso de la cultura, ¿no? Y tal vez antes era, güey, pues tengo que estar viajando y tengo que estar, tener conectes. No, y hay que ir. Y sigue siendo también, O sea, son las dos, y ahora simplemente son las dos cosas. Sí, algoritmos y análisis. Y data. Análisis, datos, constante análisis y cómo puede ser ese brief ideal para, como ese menú, ¿no? De análisis de datos. ¿Cuál es el menú con el que te día a día te pones al día, ¿no? Y entonces, ahora sí quiero como entrar y desmenuzar con la palabra que acabas de usar, Worldwide. El proyecto de Worldwide para mí siempre ha sido muy interesante por cómo lo estás haciendo. Para mí es como la disquera. O sea, porque mucha gente cuando habla de la disquera del futuro y el futuro de la música y así están haciendo las cosas en otro. Y aquí es, güey, o sea, todo eso aplica también a lo que está pasando en cumbia, lo que está pasando en géneros urbanos, lo que está pasando en el mercado del chopo y lo que está pasando en Tijuana, ¿no? Blues de Tijuana, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta dinámica de Worldwide como una disquera actual? Primero que nada, reconocer que yo soy simplemente parte y un elemento más de varios y muchos elementos como fundamentales, digamos, de ese ecosistema. Que con esta experiencia a lo mejor adquirida al ser la persona que más ha estado en eso, viene y combina de una manera interesante esta experiencia con la frescura y con las nuevas formas de entender y aprender y con esta neuroplastia amplia y a lo mejor no sesgada de miles de cosas, ¿no? Y entender como esa parte y simplemente esa chispa que puede suceder al juntar, digamos, los sesgos y los no sesgos, una mente sesgada y una mente no sesgada. Y en todo caso, pues empiezan a pasar cosas. Digo, es un conjunto, es un holding de labels muy en el estilo y a lo mejor me encanta decirlo así, en como Vegas Group, que puede haber varias disqueras. Ahorita hay una cartera de 12 sellos, algunos con asociados muy claves en distintos géneros, en los que están digamos, como tomando parte otras nuevas etiquetas, ¿no? hay casos de éxito muy interesantes, como el caso de una segunda etiqueta, como lo es Honey, de donde digamos que sale Bruces, Ivana, Nesquik, Mene, Billy Mi Amor, y de Presiego, como muy interesante, una propuesta como de ultra pop, ¿no? Como lo que hay después de los géneros, que hay después del pop, que hay después del alternativo, que hay después del trap. Con un poquito de eso que a 3 años, digamos, ya de su gestación, pues empieza a dar, digamos, como frutos, como el caso de Nesquik, tanto en sus presentaciones como sus álbums, como empieza como a conectar cosas interesantes, distintos iteraciones, digamos, como modelos, como el caso, imagínate que veníamos construyendo algo muy sólido con el perreo, con Ucielito Mix, por ejemplo, y de repente viene pandemia y tuvieron algunos de los socios la muy acertada iniciativa de generar una etiqueta de lo-fi. Y entonces fue una época y un momento como muchas veces lo habrás platicado últimamente con creativos, pues a mí me pasa que de repente yo ya extraño el tiempo pandémico, güey, con todas las cosas fabulosas que nos dio y que nos dejó, ¿no? En este caso, esa iteración de un sello lo-fi que se llama Mellow,
güey, pues fue fabuloso. Todos los artistas pudieron ser otro artista, pudieron tener su némesis a través de Lo-Fi, y es una etiqueta que se convirtió en algo como muy rentable, ¿no? Sí, porque es un género de repeticiones, De ¿no? repetición, de que lo pones en el fondo y estás... Pero y es un género global, porque es un género que pueden escuchar en Australia, que pueden escuchar en Inglaterra, que pueden escuchar en Alemania, en cualquier lado. El caso, por ejemplo, otro caso cercano ahorita, Paco Lazo y Martín Lavalle, Andrés Martín Lavalle, tienen un sello como bohemio tropical de canción, de singer-songwriter, como muy interesante. Una cosa por la que estamos muy contentos en estos últimos meses, que es La Liga, un sello que tenemos con Luis Díaz de Ghetto Kids, que es un sello especializado como en nuevas propuestas de música urbana. Que ahí, y de nuevo, ¿no? Así como haciendo doble clic en Ghetto Kids, porque igual me tocó hace, no sé, 2, 3 años. Vente, güey, está aquí, están los Ghetto Kids, ven para que los conozcas, vete al estudio. Y creo que estaban, o sea, habían tenido ya como su primer subidón, ¿no? Y era, bueno, ya estamos pensando en el remix, ¿no? Porque pues ya pegó, entonces dale el double click, o sea, dale el boost con el remix. No, y lo que te quiero decir que ahí agarro yo tiendo una línea a lo que presentaste hace rato, güey. ¿Qué pasó qué onda en ese momento con Tribal hace 10 años? ¿Qué pasó después con Ghetto Kids y qué sucede hoy con Múltiple? Güey, lo que pasó es que a lo mejor mi experiencia fue que si así como podía pasar Tribal, podían pasar otros 10 y otros 20, o sea, como y no por medir o ¿sabes? Como o por empaquetar algo. Por empaquetar algo, sino que las generaciones, las camadas van sucediendo, los creativos se van desarrollando en camadas, las escenas se van desarrollando junto a las generaciones. Entonces, como entender que siempre hay que estar ahí cerca de esos actores como fundamentales, de esos agentes de cambio que hacen las cosas. ¿Y cómo le haces tú estando en Monterrey? Porque, de nuevo, Bruces, Tijuana. Son los dos ejemplos que más conozco. Yo sé que tienes muchos artistas. No, y los de México en México, ¿no? Bruces en Tijuana, Ghetto Kids en México. O sea, cómo tú estás en Monterrey y conectas esos puntos. Yo creo que también permitiéndole a ellos mismos o más bien no permitiéndoles, sino estableciendo que el juego no se trata del centro, o sea, de quién está en el centro, sino que ellos mismos están como preparando para ser centro de otras cosas. No es como este pedo, como que sería como una estrategia multinodal. O sea, esos que en determinado momento parecen los mentoreados, en cualquier momento más rápido de lo que pasa en los días, se convierten también en mentores de otras generaciones, ¿no? Sí, lo estamos viendo con Luis, ¿no? Y ahí es como cuando se pone interesante y cuando, pues a lo mejor, pues eso es una escuela, ¿no? O sea, como School No School, ¿no? Como Jimmy Iovine, que fue arriba, o sea, que ayudó a Trent Reznor y luego Trent Reznor ayudó a X y luego X ayudó a no sé quién y así es una cadena. Es una cadena. Y eso es lo más bonito de la historia. O sea, qué padre tener una historia como esa. Y yo ya he tenido muchas satisfacciones en la vida. Estoy seguro que puedo seguir teniéndolas y que las puedo seguir apreciando y las puedo seguir viviendo día a día. Pero también me siento como muy satisfecho de todo lo que se ha hecho y de ver cómo a los que están cerca, cómo van evolucionando y cómo van creciendo y cómo van haciendo sus cosas, güey. Eso me pone muy contento. Y incluso aunque ya no sean mías, porque, güey, a final de cuentas, me encanta a cómo todos les va, o sea, los que han pasado, con los que he tenido la oportunidad, me encanta ver el desarrollo de mis colegas y de la gente que en algún momento de su vida convivimos, ¿no? O estuvimos juntos. Sí, no, y aparte de tantos años, tantas disqueras, tantas cosas, pues ha sido parte de muchos proyectos, ¿no? División Minúscula, o sea, cosas que ya ahorita, como tú dices, tomaron otra vida, fueron a otro lugar, pero en algún momento pasaron por ti y tuvieron un empuje de tu parte. Pero me encanta, por ejemplo, ver me encanta ver a Richie, güey, es como un parrillero así, rockstar también. Le dije, güey, ¿ves? Pues que tú eres rockstar, güey. O sea, eres rockstar y si te hiciste parrillero, también te hiciste rockstar porque eres rockstar, güey. O sea, como que, y Javier también el otro día me regaló su vinilo, el de Javier Blake. Colaboramos ahí un poquito en la edición que hicieron del Extrañando Casa en vinilo. Me regaló el suyo y luego lo vi en Discogs y está bien cotizado el álbum del Javier, tremendo. Javier, mira, si Javier es como un Tom Petty, pues, o como un Bruce Springsteen, pues qué padre, porque pues ahí había un Jimmy Iovine también. O sea, claro. en la vida de Javier también hubo un Jimmy, ¿no? Y regresando a Monterrey, regresando al sonidero, regresando a la Colombia regia, ya éramos, o sea, de nuevo, ¿no? Con esas primeras reuniones en tus estudios a cotorrear.
y me dices, mira, te voy a enseñar este proyecto que estoy haciendo. ¿No? Algo muy puntual. Mira este póster. Mira esto que estoy haciendo. Aparte me dices, güey, estoy colaborando con El Gato Raro. Digo, esto ya va a ser una cosa muy chingona de entrada. La pandemia otra vez, un gran momento histórico en la actividad humana que nos permitió como darnos tiempo y darnos espacio para hacer otras cosas. Y básicamente hicimos una investigación, quisimos ir al fondo del por qué es que había sucedido este fenómeno, la fenomenología de la Colombia regia, de por qué aquí la cumbia colombiana es lo que es. Después de que llegó una película, bueno, ya había mucho avance, digamos, en la investigación. Los hermanos Valleza, Oscar y Jorge tenían... Un saludo a Jorge. Sí. Tenían ahí ya profundidad y simplemente nos organizamos como la estructura en cómo podíamos bajar como un primer acercamiento como más profundo en formato de un instrumento cartográfico. ¿Y tú crees que es un mapa? ¿Tú crees que tuvo cómo juega ahí lo que pasó con la película? Definitivamente porque la película sucede en 2010, la película es un resultado. Teníamos que ver, ya no estoy aquí. Teníamos que ver qué pasó desde donde empieza hasta Celso Piña, o sea, hasta Cumbia sobre el Río, ¿no? Y simplemente eso es lo que es el mapa. Próximamente hay un par de ideas de bajarlo otra vez en exposiciones. Hemos hecho distintos... Gran exposición la que armaron ahí en el centro. El mapa está increíble. El proyecto en general, como de nuevo, o sea, tiene este componente de archivo, tiene este componente personal, ¿no? De historias personales, de lo que tú platicas, de tú ir al río, tú estar buscando, ¿no? Y entender también el fenómeno que da para todo un capítulo, igual luego lo armamos porque es súper interesante. Pero, güey, el entender que un elemento mecánico de una tornamesas cambia la historia. Cambió la historia de la música regional en Monterrey. Fíjate platica esa anécdota rápido, básicamente, ¿no? Cuando tuve la invitación a participar de este podcast, yo decía, ¿cómo puedo llegar a hablarle a la comunidad de Jorge Diego? ¿No? O sea, ¿cuál es el elemento que me conecta? Un elemento claro de diseño que ha sido fundamental en mi vida, y conecté inmediatamente con el tocadiscos. Yo en este caso, como para que sepan qué onda con ese diseño de la Technics. ¿No? De una Technics que es la tornamesa que me toca como desde que empiezo a decir, órale, güey, esto es lo que va a cambiar tu vida a lo mejor. En el caso que hablas, como de un tocadisco Ratson por una falla mecánica, electromecánica de voltaje o de desuso o de se calienta la banda y se afloja. Calienta la banda, se afloja. Empieza a tocar el disco más lento y genera pues un fenotipo ahí de cómo se iba a reinterpretar la música localmente, ¿no? Porque el fenómeno de que se alente crea digamos, como una especie de mantra en la cual la ciudad y los músicos de la época se quedan como estupefactos y lo adoptan inconscientemente dentro de su inconsciente y lo empiezan a interpretar de esa forma. Y esa es la concepción del sonido básicamente. O sea, cómo Celso Piña empieza a interpretar ese folclore de música colombiana de 20, 30, 40 años antes al 80, al 78. Con un down tempo. Con un down tempo integrado ya, con una... Pero que surge de una falla mecánica. O sea, surge de una falla mecánica. O sea, cuando tú me platicaste esa historia fue de que cómo, güey, o sea, cómo esta onda de esta voz grave, de este down tempo, de esta, o sea, cómo viene de un güey que era como el go-to place para la música en el río. De repente, pum, y de repente pasa y a la gente lo empieza a escuchar así y empieza a crear un gusto. Y güey, y hoy eso lo podemos ver en los TikToks, no sé, del speed up o del slow down, o sea, todas estas canciones también que hay algo ahí, hay algo cuántico ahí en el gusto de la gente, que una buena canción también se escucha chévere, alentada o acelerada, ¿no? Claro. Híjole, definitivamente vamos a tener que hacer otro episodio, güey, porque hay tanto de qué hablar. Ciérralo. Y que siempre están surgiendo cosas y siempre están como de nuevo, ¿no? O sea, yo en el momento que empecé a escuchar lo que estaba pasando con Peso Pluma, que güey, yo estaba en Europa. Sí. Y Peso Pluma tocaba 2 días antes o 2 días después en Ámsterdam, creo que era en Melkweg, que es como... Melkweg, sí. O sea, es un venue de Ámsterdam. Iba a tocar ahí y cómo, güey, o sea, yo no lo había escuchado, yo no lo conocía, no estaba en mi radar. Y ahí fue donde se prende
Sí. Y empiezo a escuchar, y ya sabes cómo soy yo de curioso, y empiezo a picarle, y empiezo a ver, y empiezo a escuchar, y cómo que es, y empiezo a ver la gráfica de Spotify, cómo va subiendo. Espectacular. Y hay una de Latinometrics de Bad Bunny y Peso Pluma, ¿cómo van? Mira, yo creo que son distintas cosas, obedecen, digo, y para resumirlo de una manera muy, o sea, el lamento, la particularidad de la música mexicana es poderosa porque tanto como es nuestra, como también es europea. O sea, la música de banda y el vals y estos tum ta ta, esto es, o sea, esto es barroco, Mozart, o sea, hay mucha cosa metida ahí y yo creo que son muchos años, hay mucho romanticismo, ¿sabes? O sea, hay elementos también ahí que se combinan y yo creo que hoy por hoy las plataformas están acomodadas y digo todo tipo de las plataformas de comunicación, las plataformas de consumo de entretenimiento que tiene el ser humano a su disposición, hoy están puestos para que haya fenómenos globales, ¿no? Y así como nosotros hace 15 años consumimos el Gangnam Dance, pues estando aquí en México y el mundo consumió K-pop, hoy el mundo puede consumir un corrido. Pero güey, es que ese es mi argumento siempre, de que no es un mexicano cantando rock, no es un mexicano o mexicana rapeando, que son como géneros globales. Sí. No es un mexicano haciendo pop. Sí. Es un mexicano con un género regional. O sea, para mí eso es donde es. Es que piense, ¿por qué no lo piensas así? Con que un gran chef en un contexto global, como este güey de los tacos azules, ¿cómo se llama? Que el otro día en el Luis, ¿no? Luis, que me manchó mi camisa. Un saludo, porque en el Secret estaba y de repente, sí, no me acuerdo que tiró así toda la copa de vino en mi siempre camisa blanca. Sí. Ya no te preocupes, me lo pagas en tacos en Japón un día. Pensé que le iba a decir, bueno, no te preocupes, tengo 50 camisetas. Sí, blancas. Tengo 50 camisetas, obviamente, pero no pasa nada. Oye, pero un mexicano haciendo tacos la va a romper. No sé, en concursos internacionales. Un taco gourmet, un pinche taco de, ¿sabes? De camarón spicy, güey. Un gobernador son va. Y yo creo que una música así, la música que están haciendo los chicos hoy así, los que los que lo están llevando a ese extremo, eso es lo mismo del caso de Pucho de C. Tangana como español haciendo música, como el madrileño haciendo esa música. Para mí es lo mismo, o sea, es muy similar, es Hassan y Peso Pluma haciendo Peso Pluma. Es como Pucho haciendo el madrileño es como Peso Pluma haciendo, y eso es lo que es el poder, lo que está demostrando el poder en este momento. Ese sonido endémico llevado al, ¿no? Y a lo mejor ese es el gol de los Orinoco. Es un taco chingón. No sé, no como carne, pero pues veo que siempre está lleno. Güey, ya era para que Sebastián y Chuy se aseguraran de que tuvieran un taco ahí vegano. Pero tienen uno en el cara de vaca, tienen uno muy bueno de falafel. Muy bien. Sí. Oye, Toy. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo o no? Sí, claro, o sea, claro. Corresponde a esto. Eso que dices tú. Pero sigo pensando que no es un taco gobernador. Digo, ahorita lo estaba pensando y no la quería hacer de pedo porque ya tenemos que empezar a cerrar esto. Pero es que no es un taco gobernador. Es cempasúchil. Exacto. Es un cempasúchil, un taco de cempasúchil. Es algo muy regional que solo se da en México. Sí, es que ahí hay el solo se da en México es porque el ritmo es un vals que viene de la interacción de que llegaron a una escuela de músicos de un alemán que llegó ahí al Recodo y a la Concordia, Sinaloa, y empezó a enseñar un género. O sea, son muchas cosas que entran ahí ya. Porque aparte es música muy elaborada. Es música elaborada, es música fina. O sea, si la oyes, con eso vamos a cerrar. Te voy a dejar picado porque pronto, tienes que ir a escuchar un proyecto de pizarrón que estoy haciendo de una reinterpretación de una cosa que vas a decir de que órale, pues te mamaste. Y es simplemente cómo nos podemos acercar a una iteración similar. Y bueno, ya como regresando a Toy, el personaje, siempre voy a estar súper agradecido que tocaste en mi boda. ¿No? Estuvo chingón. Fue así como, güey, no, aparte pues puros 90s ahí, éramos puros 90s ahí en la boda y estuvo con madre y te rifaste. Estuvo súper hasta chido. Después me enteré el problema de la torna y cómo la solucionaste como solo un maestro del craft lo pudo haber hecho.
Pero ya después vi otro remix ahí de Run the Jewels Sí. y luego ahorita te acabo de ver en un póster que vas a tocar otra vez. Ya, o sea, ya como estoy volviendo a ver Toy, el que mezcla, qué está pasando, qué no está pasando, qué me platicas de eso. Pues que me dejo llevar de repente cuando siento que algo puede pasar y donde hay un espacio en donde me interesa participar de alguna dinámica. O sea, Pero no pero mi boda fue la que te sacó el retiro. Tu boda y Diego Hernández Baquedano, el tremendo chef que me llevó a la Bête Noire en Ensenada, y Tay Kelly por invitación sí me sacaron de eso. Eso sí me ha sacado el retiro. Los discos, güey, sabes que vamos a ponerlo como que los discos, a lo mejor otra vez los discos, verlos, este proceso pandémico del archivo, a lo mejor este proceso me sacó del retiro, y la verdad que no me, o sea, ni me molesta ni quiero, digo, sí me gusta, es padrísimo, pero tampoco Luis me insiste mucho en que quiere ser mi manager y digo, bueno, pues a ver qué pasa. Si traen feria, a lo mejor. O sea, sí se pueden dar tocadas. No, está padrísimo volver a tocar, pero pues hay que saber. O sea, no se trata de que quiero volver a pinchar. Creo que hay muchos colegas, güey, que hacen un trabajo increíble y espectacular. Prefiero mejor así en las bodas de los amigos, en las celebraciones o en los lugares que realmente como que me guste, ¿no? Chingón. Estoy ya para empezar a cerrar. ¿Sueños? Sueños, una casa en la playa en La Paz. ¿Objeto favorito? La tornamesa Technics, la 1200. ¿Disco favorito? All Things Must Pass de George Harrison. ¿Que te despiertas? ¿Todavía te despiertas todos los días? Sí, de repente dejo y vuelvo, pero sí. Pero platica eso porque me se escucha muy raro que yo lo diga así. Me da mucha paz escuchando que me despertarme con My Sweet Lord. Descubrí que hay una versión de Julio Iglesias. Sí, de que My Sweet Lord. De mañana nos cae Julio y hay una versión. Sí. De repente he estado descubriendo versiones de My Sweet Lord más. Que aparte, digo, no llegaste a esa hora, pero entramos a la pista Fer y yo en la boda con What is Love. What is Love? Ok, maybe. Ok. ¿No? Un buen upbeat para darle ahí un tour. ¿Recomendaciones recientes? ¿Algo, libro, música, documental, podcast? ¿Qué estás consumiendo que quieras recomendar a nuestra comunidad? El podcast, ¿ya leíste alguno de los podcasts de los nuevos de Rick Rubin? El de Tetragamatron. Tetragamatron tiene uno muy bueno. Empecé con el de Jimmy, obviamente, seguí con el de Joe Dispenza y luego el de Trent Reznor está muy bueno y me toca el de Alejandro González Iñárritu. Tú sabes que yo soy Trent Reznor fan número 1 y ese es el único que he escuchado. Ok, ¿y qué crees de eso? ¿Te gustó? O sea, Trent muy, muy interesante, ¿no? Cómo va contando las cosas. Es que al final, o sea, Trent es de esos genios que están un paso adelante, ¿no? Y me encantó cuando, no sé si fue en el podcast o en una entrevista reciente que dice, no va a haber música de Nine Inch Nails. Ahorita no es momento para música de Nine Inch Nails. No es momento para música de Nine Inch Nails. Wow. Y por eso está haciendo sus scores y sus soundtracks y todo le está yendo muy bien por ese lado. Pero es el güey que sabe cuándo sí, cuándo no y qué. ¿No? Y también es alguien muy detrás de cámaras, ¿no? O sea, de nuevo, con todos los detalles de cómo entra, ¿no? Junto en un ejercicio con David Lynch, ¿no? Que entra a hacer sus primeras como scores, que entró en un ejercicio como de sound design interesante. Sí. Y eso, ¿no? O sea, como es otro güey. Ahorita estoy leyendo un libro se llama After Steve, que es como la historia de Apple después de Steve Jobs, ¿no? Okay. Y justo acabo de leer el capítulo de la adquisición de Beats, sí, ¿no? Y hablan de Trent Reznor, ¿no? Y hablan de, güey, o sea, Beats Radio es la razón. O sea, no fue por los audífonos, fue por Beats Radio. Y Trent Reznor es el arquitecto de Beats Radio. Entonces, pero tú ves el documental de estos güeyes. Es que Trent decidió eso también. Pero él es el tercer. Eso era un trinomio, definitivamente. Él es el tercer. ¿Cómo se llama el documental? Defined One. Él es el tercer Defined One que no sale ahí, güey. Sí, claramente. Y la historia, bueno, claramente. Ya se convirtió en el podcast de Trent Reznor. Puedo dar todo. He dado clases, güey. De eso. He dado clases de diseño con
a través de los ejercicios de Trent Reznor, ¿no? Porque hablamos de open source, hablamos de comunidades virtuales, hablamos de productos digitales. Me voy a aventar el de ese que dices de After Steve. Yo qué libro pudiera recomendar ahorita. Siempre recomiendo como, a mí me da mucha perspectiva, digo, no tiene que ver, pero la biografía, ya te lo he platicado, la biografía de Eugenio Garzazada, güey, me da perspectiva. Chingo. Me acabo de conseguir, tengo un dealer de libros chingón. Me acabo de conseguir el del Rabino Kaiman que estuve buscando. Ya tengo una copia. Siempre cuento esa historia. Ya lo tengo. Estoy leyendo también el de Chris Blackwell de Island Records. También otra gran historia, ¿no? Otra gran historia. He visto mucha gente, cada vez más ya tienen el de Rick Rubin. El de Rick Rubin es un libro, no me parece que sea un libro para leerlo de principio a fin, es un libro de consulta siempre, ¿no? De tenerlo ahí al lado. Es un libro de domingo en la mañana, te levantas y te echas un par de, ¿no? Como tranqui, con cafecito, ¿no? Sí. Muy él también. ¿Tú ya viste el documental de seguro te lo recomendé, el de Shangri-La? Sí, claro. Buenísimo. Shangri-La y el de Paul McCartney es buenísimo, con Rick Rubin, ellos dos. Tremendo entrevistador, Rick Rubin, le saca la sopa a la raza, los deja, es como terapia, ¿no? Es como, sí. Como terapéutico. Pues, güey, ¿qué te falta ver? ¿Qué más? No, me faltan como 3, 4 episodios contigo. Muchas gracias. Y ahí vemos dónde coordinamos y en las siguientes ya podemos venir ¿cómo y hablar. estás? ¿Cómo va la chamba? ¿Cómo va el té? ¿Cómo van esas cosas, güey? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Chido? ¿Por qué no? ¿Cambio de tema? ¿Por qué no, güey? No, hay que cerrar porque luego los perdemos, ¿no? Va, perfecto. Pero estás bien. Estoy muy bien, estoy muy contento de que nos hayas acompañado. De nuevo, eres alguien que admiro, eres alguien que ha sido parte en toda esta historia personal mía, musical, de geek de la música. Pues Control siempre fue algo, ¿no? O sea, siempre ha sido algo especial y además sí he disfrutado mucho esta amistad que hemos forjado. Claro. A partir de Collective y a partir de estos temas y a partir de ser dos güeyes bien clavados. Que yo creo que es padre que la comunidad tuya confirme, güey, a través de estas pláticas que no nomás aquí venimos a hacer comunidad. O sea, sí somos comunidad aquí en la calle. O sea, sí coincidimos, sí nos procuramos muchos. O sea, sí nos juntamos, sí vamos a las cosas, sí vamos al Secret, sí vamos con Kenny, sí vamos a las reuniones, o sí vamos a las galerías, o sí vamos a las inauguraciones. Claro. Y cuando nos inviten los que están en las clases con los alumnos, eso está chingón, güey. O sea, eso es lo que, ese es el tejido que sí nos hace un poco como y que conecta con el legado que podemos dejar, porque un día no vamos a estar aquí, mejor que esté ordenado, ¿sabes? Es un poco y que esté al alcance de quien le pueda sacar provecho, ¿no? Creo que no podríamos acabar de mejor manera. Gracias, Toy, por estar aquí. La primera de varias. Listo, señor. Y gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que aguantaron esta enciclopedia y que nos aguantaron a los dos geekeando un poco. De nuevo, siempre son como mis pláticas con Toy, siempre son interminables. Y bueno, estoy seguro que se llegaron muchas cosas aquí. Estoy seguro que se quedaron también con algunas dudas de ¿qué dijo? ¿Quién era ese güey? ¿Quién era esa otra cosa? Entonces, si se quedaron con alguna duda, mándenle un mensaje a Toy, pregúntenle. Estamos en el Instagram. Está súper pendiente del Instagram, de sus mensajes. Escríbanle a Toy para que también sepa que escucharon Designaholic, que aquí lo conocieron o que ya lo conocían. Listo. Y aquí vieron otra faceta y otra cara de este ícono de la música mexicana. Esto fue Designaholic. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que además de mandarle mensajes a Toy, me encantaría ver sus comentarios en nuestro canal de YouTube o en redes sociales. Compártanlo con sus compañeros, con sus colegas, con sus amigos, con su mamá, con su prima, con su novia. Gracias a Jorge, a Jimena, a López, a Alex, a toda la gente que hace que Designaholic sea posible. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Designaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic.